Hola a todos, vamos a estudiar ahora la lección número 10 de la escuela sabática de este primer trimestre de 2022. Título de la lección: Jesús abre el camino a través del velo. Déjeme compartir pantalla para entrar de una vez a este repaso de la lección que sin duda ha sido y será para nosotros de mucha utilidad. Jesús abre el camino a través del velo. ¿Quién es el velo? ¿Cómo es que Jesús abre el camino? A manera de introducción vemos que al establecerse el nuevo pacto se nos dio el privilegio de acercarnos a Dios con confianza a través de Jesús y los méritos de su justicia. Así que en Hebreos 9, Hebreos 12, Hebreos 10, Éxodo 19, Levítico 16 y Colosenses capítulo 3 son los textos que hemos estado y estaremos estudiando durante la semana para comprender este concepto de que Jesús abre el camino a través del velo. Recuerden que Hebreos nos pone en el contexto del santuario terrenal y también en el contexto del santuario celestial. Presenta que el santuario terrenal es una figura o una representación del santuario celestial, y las prácticas del santuario terrenal de alguna manera ejemplificaban o tipológicamente nos mostraban los acontecimientos del santuario celestial. Hebreos 9:24, que es lo que estamos viendo en pantalla, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, que para presentarse, ahora por nosotros ante Dios. Ese es el texto plataforma del estudio de la semana. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, el primer punto: Jesús ante el Padre. ¿Cuál era el propósito de la ascensión de Jesús? Es una pregunta que debemos reflexionarla, o que debimos reflexionar en nuestro estudio. Hebreos 9:23 al 24. ¿Cuál era el propósito de la ascensión de Jesús al cielo? Lo que podemos nosotros observar a través de la lectura de la palabra de Dios es que al presentarse Jesús ante el Padre, lo hizo por nosotros y se presenta a Él como un mejor sacrificio, y ese mejor sacrificio, una mejor sangre, es decir, su propia sangre derramada en la cruz del Calvario, implicaba o demostraba un mejor sacrificio, y asciende al cielo justamente para presentarse ante el Padre Celestial. Ahora, tipológicamente hablando, en el Antiguo Testamento encontramos tres fiestas de peregrinación. Una fiesta de la peregrinación es, por ejemplo, la Pascua. Todos tenían que asistir a Jerusalén en el día de la Pascua, en esa peregrinación. También debían asistir a la Pascua en el día del Pentecostés y también en la fiesta de las cabañas. Sin embargo, en la lección que hemos estado estudiando durante la semana, encontramos que Jesús cumplió en la primera etapa de su ministerio aquí en la tierra dos de las tres fiestas de la peregrinación. Por ejemplo, curiosamente, de manera tan precisa, Jesús murió en la preparación de la Pascua, siendo él incluso, y así se representa en la palabra de Dios, como el Cordero Pascual. Juan 19:14. Y resucitó al tercer día y ascendió al cielo cuando se mecía las gavillas, o debía estarse meciendo las gavillas, en esta fiesta del Pentecostés. Y observamos que nuestro Señor Jesucristo, que resucita al tercer día, posteriormente, de manera tan precisa, a los 40 días, Él asciende de nuevo para sentarse a la diestra del Padre y establecer el nuevo pacto precisamente en el día del Pentecostés. Ahora, entramos posterior a eso a otro concepto que es bien interesante en la lección: la invitación de Dios. ¿Cuál es la invitación de Dios en todo este proceso de su pacto? Hebreos 12:18 al 21, que es el texto relevante, el texto de plataforma ahora para este día de estudio, en donde se describe el propósito de Dios de mantener una relación íntima con su pueblo. Eso lo vemos en Éxodo 19:10 al 15. Pero ellos sí tuvieron miedo del fuego, es decir, el Señor hace un llamado a su pueblo, una invitación de subir al monte Sión y tener esa experiencia de estar delante del Señor
ellos como pueblo. Es el plan de Dios desde el Éxodo. Sin embargo, ellos tuvieron miedo a la gloria del Señor, al fuego tuvieron miedo y no subieron al monte. Sin embargo, pidieron mejor que Moisés fuera su intercesor porque no querían morir, aunque sabían que el hombre podía estar delante de Dios sin morir si estaba en las condiciones adecuadas, si estaba con una actitud correcta, se había preparado el ser humano para estar delante de Dios, podían estar delante de Dios sin morir, pero tuvieron miedo y entonces pidieron mejor que Moisés fuera su intercesor, y las referencias bíblicas las encontramos en Deuteronomio 5:5 y Deuteronomio 5:25 al 27. Sin embargo, ese plan de Dios en Éxodo es el mismo plan que el Señor tiene para con nosotros todo el tiempo. Él quiere tener una relación estrecha con sus hijos. En Éxodo 19:13, Dios instruye al pueblo a subir al monte, ¿se acuerdan? Y debían subir al monte y encontrarse con el Señor después de la preparación espiritual. Pero su falta de fe les impidió acercarse ante la presencia de Dios, o acercarse a la presencia de Dios. Ahora, Cristo Jesús se convierte en nuestro acceso al Padre Celestial, nuestro acceso a la divinidad, la necesidad de un velo. Bueno, Hebreos nos habla del velo haciendo referencia al velo del Antiguo Testamento, y eso lo encontramos en Éxodo 36, Éxodo 38 y Éxodo también 26, donde la palabra hebrea para referirse a velo es catepestasma, que tanto puede referirse al velo que cerraba o hacía separación en el atrio, también podía representar el velo para entrar al santuario o el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Eran los velos que se usaban en el santuario terrenal, en el desierto, según Éxodo 36, Éxodo 38 y Éxodo 26. Pero estos velos tenían un solo propósito: proteger al sacerdote y proteger también al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no podía tener acceso al santuario, solamente el sacerdote, y el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote una vez al año, y el velo que separaba el lugar santo del santísimo protegía al sumo sacerdote. El velo que separaba el atrio del templo protegía al pueblo de Dios de no acercarse. Incluso si ustedes leen esas porciones de la Biblia, nos dice que los levitas acampaban alrededor del santuario y ellos llegaban a ser como también un velo, ¿verdad? Un velo para no permitir que el pueblo se acercara demasiado al santuario porque peligraban al estar cerca del santuario con la muerte. Así que el velo es protección. En ese contexto, en Hebreos, el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús es nuestro sacerdote, pero también Cristo Jesús es nuestro velo. Eso lo estamos viendo justamente en los textos de lectura en Hebreos. Es nuestro velo, por lo tanto es nuestra protección para que Dios viva entre nosotros y no muramos. Cristo es el medio a través del cual nosotros tenemos acceso al Padre Celestial. Es decir, tengamos acceso a Dios a través del velo que es Cristo. Esto se puede percibir aún más en la lección número 4, cuando se nos dice en Hebreos 10, 19 al 22, que Jesús, es decir, la sangre de Jesús y su carne, y de alguna manera implicaban o representaban ese velo en el santuario. Claro que el apóstol Pablo hace referencia al santuario celestial, porque a través de Cristo tenemos libertad de entrar al santuario. A través de Cristo a través de Cristo, que es el velo, es decir, su carne es el velo, a través de él nosotros tenemos acceso al santuario. Es decir, que el camino nuevo y vivo, según nos presenta Hebreos capítulo 10, es el nuevo pacto establecido por su sacrificio y por su ascensión. Jesús es justamente ese velo que protege. Jesús es ese velo que nos da acceso, y es solamente a través de Cristo que nosotros tenemos acceso al Padre Celestial. Dice aquí el texto 19, les leo: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el santuario, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, en su representación. Somos representados por esa sangre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, dice el apóstol,
Pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Y sigue hablando más, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque Cristo entonces es nuestro acceso al santuario, nuestro acceso al Padre a través de Cristo. También se instaura un nuevo sacerdocio. Si bien con el sacrificio de Cristo se cumple o se instaura un nuevo pacto, ese nuevo pacto implicaba y daba lugar a un nuevo sacerdocio, y en este caso el sacerdocio de Jesús en nuestro favor. Lo vemos en Hebreos 5, 1 al 10 y también en Hebreos 7, 1 hasta Hebreos 8, 13. Es Jesús quien intercede por nosotros. Es Jesús quien reclama la salvación de cada uno de nosotros que creemos en su sacrificio, que aceptamos su sacrificio y lo hacemos nuestro, es decir, nos escondemos tras Cristo. Como Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nos escondemos tras Cristo porque Él es nuestro Salvador. Y algo hermoso que estaremos viendo durante la semana es esta porción del día jueves, donde el título dice, ellos verán su rostro. ¿Qué implica esto? En Hebreos 12, 22 al 24, se nos pone de frente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica? Es decir, que mediante la fe, el creyente se acerca al monte Sión celestial, por la fe. Ahora, este monte, Sión celestial, es lo que el apóstol hace referencia en Hebreos 11, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, que esa Sión celestial, al cual el Señor quiere que nos acerquemos y subamos, es algo que es nuestro a través de la fe en Cristo Jesús, pero que todavía no se cumple en su plenitud porque es algo que se espera, es algo que no vemos, pero que al mismo tiempo está garantizado por Cristo Jesús en Hebreos 11:1. Porque Hebreos 11:16 dice, porque por ella, por la fe, aquellos fieles del Antiguo Testamento, esos héroes de la fe, anhelaban una mejor, es decir, una patria mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que lo que esperamos ya nosotros es el retorno próximo de Cristo Jesús. Hay un hecho histórico, sin embargo, que es relevante, que debemos considerar, que es la ascensión de Jesús. Jesús resucitó y ascendió. Esto es un hecho histórico. No es un producto solamente de la fe, el hecho de que pensemos que Él subió y creemos que Él subió. Es un hecho histórico. Hay que considerarlo como una realidad histórica. Y si es un hecho, entonces aporta convicción para mantenernos firmes en nuestra confesión de fe. Y Pablo apela a eso en Hebreos 4:12, ¿verdad? Y hace llamado igualmente a los fieles a mantener firme su convicción en Cristo Jesús, porque es garante, es la garantía de las promesas del Señor. Así que solo falta su pronto retorno. Hace un momento atrás vimos que Jesús cumplió dos de las fiestas de las peregrinaciones a Jerusalén, la Pascua y el Pentecostés. Pero la tercera fiesta de peregrinación del pueblo de Dios a Jerusalén fue el de las cabañas, ¿no? El de los tabernáculos. Y esa se estará cumpliendo tipológicamente en Cristo cuando Él venga por segunda vez. Y estaremos con Él para siempre en la patria celestial. Dice, la fiesta del tabernáculo, esta se cumplirá cuando estemos en la santa ciudad. Esa santa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuestra esperanza siempre es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza y nuestra convicción es Dios. Nuestra confianza es Cristo, y a través de Cristo tenemos acceso al Padre Celestial. A través de su ministerio, a través de su intercesión, nosotros tenemos la plena confianza de que esa patria celestial prometida es nuestra, ya es una realidad, porque en Cristo Jesús hay garantía. Qué alegría, qué felicidad saber que Jesús cumple todas las expectativas del pacto con el Señor, todas las exigencias de la ley del Señor, y a través de la fe en Cristo Jesús tenemos acceso a esa gran y única salvación que solo provee Cristo Jesús. Dios te bendiga. Si tú has creído en Cristo Jesús,
eres salvo en el Señor. Si tú te dejas guiar por el Señor a través de su Espíritu, gózate porque Él es tu Señor y la patria prometida es también tuya a través de Jesús, porque a través del velo tenemos acceso a todas sus promesas y el velo es Cristo Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga, que este hermoso libro o carta a los hebreos siga siendo inspiración para nosotros y de fortaleza espiritual a quienes hemos creído plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Dios te guarde y te bendiga, es mi deseo y oración este día.